Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al último episodio de esta tercera temporada, episodio 38 de Libertad o Muerte, con un panel estable, reducido y con un hijo pródigo, y parto por él, don Rodrigo Salamanca. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, pues amigo, aquí estamos. Estuve perdido porque la verdad he tenido reuniones todos los días martes, justo me tiraron reuniones súper tarde. Pero aquí estamos, pues no puedo decirte otra cosa. La verdad es que estoy celebrando uno de los más grandes triunfos, bueno, un nuevo triunfo del socialismo, el último que se pegaron. Imagínense, Argentina sin nafta, sin benzina, un país petrolero, ¿no es cierto? Es una cosa que realmente hay que sacarse el sombrero, porque estos compadres, otro triunfo más, un récord Guinness. Sí, o sea, yo no diría un récord Guinness, más que nada asegurar las bases fundacionales de esa ideología nefasta. Pero ahí yo creo, Ricardo va a pasar, yo creo, por ese aspecto, y hablando del rey de Roma, nuestro corresponsal Reuter, el hombre del futuro. Teníamos la esperanza de que no fuera del futuro, pero al parecer sí, ¿o no? ¿Cómo está el día de hoy, Ricardo? Sí, el futuro cada vez acercándose más a nosotros. Como les estaba diciendo, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de tenerte en este episodio. Esperamos que la pases muy bien, que el contenido que vas a escuchar sea de tu provecho y que te quedes hasta el final del mismo. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar acá y por acompañarnos durante toda la temporada, al igual que el hombre detrás de los controles de un infierno cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, aquí estoy disfrutando del viaje. Como lo hemos dicho muchas veces, vamos cayendo de hocico por el precipicio, weón. Está medio nublado el ambiente, entonces no se ve el fondo. No sé si está lejos, si falta, pero nada, pues vamos de hocico al precipicio y lo único que queda es tratar de disfrutar el viaje. Sí, y hay una cantidad de ilusos que efectivamente saben que están cayendo, pero se fijan a ver si el resbalín es un poquito más suave o si la velocidad varía en la caída, pero de hocico vamos, es obvio, es increíble, ¿eh? Y los pusilánimes somos nosotros. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, como es de costumbre para nuestros auditores, partimos por el periplo, el viaje, este tour internacional que nos da Ricardo, y no sin antes quiero recordarle: tengamos memoria, amigos míos, tengamos memoria, porque la memoria es la que hace la historia. La izquierda se llena la boca con memoria, pero es justamente lo que buscan escribir, lo que buscan borrar con el codo. Lo que ellos escriben con la mano lo borran con el codo. Y efectivamente es eso es lo que tenemos que evitar. Esa memoria colectiva que manda el sentido común, la verdadera historia. No para un lado ni para el otro, lo que ocurrió. Y aquí, Ricardo, te dejo el micrófono para el acostumbrado resumen internacional, por favor. Seguro que sí, muchachos, y tenemos que comenzar nuestra gira internacional comentando lo que está ocurriendo entre el medio del conflicto entre Israel y Hamas, donde Israel confirma que ha atacado a un campo de refugiados en Gaza, dejando decenas de muertos. Pero esta noticia, a pesar de lo tan terrible que pueda sonar, hay una cierta cosa muy interesante que está ocurriendo, que en el ataque murió Ibrahim Biari, que es el alto comandante de Hamas, y otros miembros de la organización islamista que estaban con él en el mismo edificio, en el subsuelo. Estamos hablando de que estos terroristas o los terroristas de Hamas están usando escudos humanos para protegerse, para resguardarse, y aparte de eso tienen a estas personas que están, digamos, secuestradas o están bajo su propia voluntad, haciendo de escudos humanos para proteger a estos terroristas en medio de toda esta suerte de yihad islámica que se está regando y esparciendo como pólvora por el mundo. Y también tenemos la confirmación de que Israel también ha ampliado sus operaciones en el territorio de Gaza mientras se están intensificando los ataques aéreos. El viernes por la noche Israel llevó a cabo un bombardeo aéreo más extenso desde su operativo, que ya tiene 3 semanas. Asimismo, el ejército confirmó que ya habían ampliado sus operaciones terrestres en el territorio. Estamos hablando de que las milicias
de la FDI o las Fuerzas de Defensa de Israel ya se encuentran haciendo su operativo de limpieza entre medio de los túneles que ha construido la fuerza de Hamas a lo largo de toda la franja de Gaza. Y otros actos que se han suscitado en medio de esta terrible guerra, pues el embajador israelí en la ONU luce la famosa estrella amarilla impuesta por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por su uso por parte de Erdogan, la polémica de los representantes de las víctimas del Holocausto y porque también deshonra su memoria. Estamos hablando de que el embajador de las Naciones Unidas compareció este martes ante el Consejo de las Naciones Unidas con una estrella amarilla para reclamar una condena explícita a los atacantes de Hamas. Y por supuesto, en medio de todo este conflicto internacional, las reacciones también del lado latinoamericano, donde el buenismo que ha permitido que los gobiernos y los socios cómplices de la izquierda están permitiendo toda esta suerte de impulso, de esta suerte de esta yihad islámica en el cual nuestros gobiernos, incluido también el gobierno de Chile, que ha llamado a consulta al embajador frente a Israel, el gobierno de Bolivia ha roto relaciones con Israel y por supuesto el ex guerrillero y actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha roto relaciones diplomáticas con Israel. Y ahora, por supuesto, tenemos que irnos al otro conflicto que también está ocurriendo en este momento, porque tenemos que afirmaciones de que Rusia está ejecutando a sus propios soldados en una ofensiva que se ha intensificado. Esto es lo más reciente de la guerra de Ucrania. Esta semana las fuerzas ucranianas mantuvieron la resistencia ante una nueva ofensiva en Ucrania, mientras que la Casa Blanca afirmó que Rusia está llevando a cabo ejecuciones en sus propias tropas por desacato. En el sur de Ucrania, las autoridades emitieron órdenes de evacuación de civiles y Rusia intensificó los ataques aéreos. Estamos hablando de que lamentablemente Rusia está ejecutando sus propios soldados que han desobedecido órdenes y esto también ha sido confirmado por la Casa Blanca. Y ahora tenemos que venirnos a este lado del continente, donde Estados Unidos acaba de sacar de un acuerdo comercial a Etiopía, a Mali y a Guinea. Estamos hablando del acuerdo comercial de AGOA que fue firmado en el año 2000 bajo la administración de Clinton para facilitar y regular los intercambios comerciales entre Estados Unidos y África. Estamos hablando de que la administración Biden anunció este sábado que ha excluido a Etiopía, Mali y a Guinea de un acuerdo comercial por las acciones que han tenido estos gobiernos y que han violado los principios de estos acuerdos. Y ahora tenemos que hablar de otra cosa que también está ocurriendo en Estados Unidos, donde se ha disparado las alarmas porque están pensando efectivamente crear una arma nuclear que sería 20 veces más potente que el arma nuclear creada, digamos, durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del arma que detonaron sobre Hiroshima. Si se logra la aprobación del Consejo estadounidense, la nueva bomba de gravedad nuclear B61-13 tendría un potencial destructivo muchísimo más potente que la bomba lanzada en Japón en 1945. El Pentágono ha anunciado planes para construir una nueva bomba nuclear que sería al menos 20 veces más potente. Esta bomba de gravedad nuclear, la B61-13, propuesta por Estados Unidos, se lanzaría desde aviones, incluyendo el bombardeo furtivo B-21, el B-21 Raider, que cuesta nada más y nada menos que $692 millones. Terribles estas noticias. Y no solamente esto, sino que tenemos que hablar de otras reacciones que podría tomar el gobierno norteamericano, esta vez en el marco de los gobiernos, de los acuerdos que se hizo con el gobierno de Venezuela, y estamos convencidos de que Estados Unidos tomará medidas si el gobierno de Venezuela incumple los acuerdos que fueron tomados con la oposición.
Las primarias de la oposición democrática venezolana del pasado 22 de octubre fueron un hito importante en el proceso de Venezuela hacia una campaña presidencial para el próximo 2024 que sea libre, justa y competitiva. Estados Unidos y la comunidad internacional están estrechamente relacionados y el gobierno tomará medidas si Maduro y los representantes no cumplen los compromisos en el marco de la hoja de ruta electoral. Lamentablemente, esta situación que se está dando, estamos viendo como el gobierno venezolano ha ido pisoteando estos acuerdos de una forma o de otra. Así que vamos a ver si efectivamente Estados Unidos tiene los pantalones bien puestos como para poder aplicar estas medidas. Y ahora tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en México, donde el impacto del huracán Otis en el Producto Interno Bruto del país será contenido. Estamos hablando de que el gobierno está intentando hacer o tomar una serie de medidas para intentar reducir y minimizar las pérdidas y los daños sufridos por este huracán. La Secretaría de Hacienda realizó una rueda de prensa para dar declaraciones acerca de cuáles serían sus estrategias con respecto al huracán Otis. Y finalmente tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en Argentina, que esto está muy relacionado a lo que dijo Rodrigo hace un rato en el inicio del programa, porque estamos hablando de que el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa intimidó a las petroleras. Si el martes el abastecimiento de combustible no está resuelto, desde el miércoles no van a poder exportar un solo barco más. El ministro de Economía Sergio Massa defendió la política energética y petrolera del gobierno, a la vez que intimidó a las empresas petroleras a que solucionen de inmediato la escasez de combustible que aqueja a todo el país. Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un solo barco de exportación. El petróleo es primero para los argentinos, dijo el ministro de Economía y candidato a la presidencia. Estamos hablando de que previamente Massa había denunciado maniobras de especulación que a su juicio llevaron a la situación actual de desabastecimiento, donde se han reflejado largas colas para cargar combustible en las estaciones de servicio de todo el país. Dios mío, ¿dónde empezó esto? Según el ministro, antes de la primera vuelta y la elección presidencial, muchos guardaron combustible. Sí, claro, ahora la culpa es de la gente que guardó el combustible. Y bueno, no se diga más, esta medida es terriblemente socialista. Y también tenemos que hablar de la oportunidad que tomó Sergio Massa efectivamente para atacar a Javier Milei, su rival de la segunda vuelta, donde en un país donde el otro candidato niega el cambio climático y dice que el Estado no tiene que intervenir en los precios, los argentinos tienen que saber. Otro ataque nefasto, pues. Y también tenemos que hablar de lo que está ocurriendo del lado de la campaña de Javier Milei, donde radicales de la campaña libertaria están declarando de que quien vote por Milei está traicionando el legado de Alfonsín. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, rechazó una vez más el llamado a votar por Javier Milei que hicieron Macri y Bullrich. El líder del Partido Radical de Argentina defendió además la educación pública y trató al libertario de fundamentalista. Así que tenemos que ver todo el resto de las campañas que sigue siendo la casta y algunos de los aliados más acérrimos de Milei por frenar su posible candidatura. ¿Qué ocurrirá en el país argentino? Lo sabremos muy pronto porque queda muy poco tiempo para esta campaña. Y bueno, muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos informando. Gracias a ti, Ricardo, por el resumen internacional completo. Y efectivamente, ahí tenemos, como se había dicho, el tema de lo que es el logro de las huestes socialistas de cuando enraizan su uña ahí en el arca fiscal, que son todos los habitantes. Argentina penosamente ya está pasando más del 50% de personas que viven a costa de uno o más beneficios sociales. De hecho, pueden algunos incluso llegar a juntar cerca de, no me acuerdo cuánto, cerca de 100.000 pesos argentinos, algo así, dentro de puros subsidios, porque son muchos los subsidios. Me parece que son más de 100. Son bastantes.
Y ahí quiero hacerles la pregunta a ustedes y quiero partir por ti, Rodrigo, respecto de uno de los temas que tenemos más o menos. Hubo una reunión de ex subsecretarios de seguridad. ¿Hacia dónde crees que nos dirigimos respecto de esta inestabilidad, por así decirlo, subyacente que hay cuando vemos, por ejemplo, las noticias? Porque ahora al ver las noticias solamente nos enteramos de delitos o de nuevas formas de delinquir. No veo logros científicos, este gobierno tan dado por la ciencia. No veo logros en salud, considerando que el sistema de salud de Valparaíso denunció a más de 14.000 personas en lista de espera auge que ya vencieron sus plazos. Por ejemplo, por dar solo un ejemplo. ¿Hacia dónde cree que nos dirigimos con todo esto? Sí, pero déjame cerrar un punto que me quedó de antes. Póngale no. Hablando de los subsidios que recibe la gente en Argentina, fíjense lo ridículo que llega a ser esto. Es chistoso, lo digo, o sea, es tragicómico. Imagínense cualquiera de ustedes que quiere viajar, no sé, quiere pegarse un viaje a Timbuktu, por darles un ejemplo. Ya, entonces tú sacas, ¿no es cierto?, los pasajes y el Estado te subsidia al 50%. O sea, es ridículo, ¿cachai? O sea, tienen para pegarse viaje en avión, pero no tienen para comer. Es así de ridículo. Pero bueno, el problema es que eso está normalizado. Ese es el problema. Bueno, y con la pregunta que tú me hiciste, Carlos, mira, la verdad, este gobierno es mucho de, no, hagamos comisiones, hagamos mesas, esa palabra, nosotros hagamos mesas, no, que la mesa de seguridad, no, que la mesa acá, que la mesa allá, y eso, la verdad es que se traduce en una sola palabra: nada. Porque estos compadres no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento, ni tampoco tienen las agallas que se necesitan para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Nos podemos reír mucho de Argentina, como ya dije, que tienen de partida tienen un mega ministro, super ministro de Economía, que ni siquiera es economista, es abogado. El tipo no tiene idea de economía. Pero acá tenemos tipos incompetentes en todas partes. Entonces, yo no sé cuál es la comparación positiva. No sé si me capta. Sí, pero ahí Rodrigo, déjame hacer un punto respecto de que nos riamos de Argentina. En realidad nos reímos de la clase política, de cualquier persona que nos esté escuchando, porque yo al menos en lo particular he estado allá y he recibido de las mejores acogidas que pueden dar personas que están pasando por temas bastante complicados internamente, económicamente, y que cualquier persona las tienen por el suelo. Sin embargo, yo vi a muchas personas trabajando, poniéndole el hombro y atendiendo a los turistas, por ejemplo, como era en mi caso, de la mejor manera posible. Personas que son de esfuerzo, a las cuales estos putos políticos le están robando la plata. Y sobre ellos está esa burla, sobre esa clase de mierda que está aprovechándose de ellos, porque se contradicen al igual que los que tenemos acá. A cada paso que dan un paso y retroceden dos. No es como algunos imbéciles dicen que no, retrocedamos 2 pasos para avanzar 1. El tema es que estos tipos no entienden el asunto de la libertad, en realidad de la libertad con la cual nos hemos criado muchas personas. Y ahí es donde yo considero que subyace uno de los peligros de esta próxima votación que tenemos en nuestro país, porque se le da una manga ancha al Estado. Muchos dicen no, que se frena, sí, pero te lo ponen como moneda de cambio. No olvidemos que por ejemplo, Republicano, que era la facción más fuerte de la Constitución que tenemos nosotros, perdón que me salga un poco el tema, pero es algo que vamos a tocar, que tiene que ver con la seguridad. Ellos evadieron el tema de varios conceptos que eran ideas fuerzas de ellos y lo negociaron, y eso salió en las noticias, y eso sale, y eso lo dan a conocer. Entonces, las convicciones, ¿cómo son? Sabes que tengo esta lista de convicciones, pero si no te gustan, tengo esta otra. Eso es lo que no se deja ver. Y ahí te quiero preguntar a ti, Jorge, respecto de esto mismo. ¿Qué piensas tú respecto de la seguridad? ¿Qué piensas tú de la seguridad ya a todo nivel, yo creo, a todo nivel, no solo delincuencia, a todo nivel? ¿Y hacia dónde crees que nos dirigimos ahora? Aparte de la caída libre, que estamos claros algunos que la vemos, pero ¿para dónde creéis que vamos? Hablando de seguridad, voy a hablar un poco de la seguridad de nosotros como especie.
A ver, hubo una noticia, y perdón que me retrotraiga tanto, cuando Rodrigo habló de esta bomba que se va a instalar en un B-21 Raider, que ojo, es un avión furtivo en desarrollo, que sería como la versión 2 del B-2 Spirit. Y estos aviones que son bombarderos de furtivos tienen una característica bien especial, y es que no tienen ni una puta capacidad de volar naturalmente si falla alguno de los motores. O sea, a una de esas weas se les caga un motor, caen como el ladrillo al suelo. O sea, son aviones que no tienen ni una capacidad aerodinámica para maniobrar ante cualquier problema. Entonces, yo no sé si es muy inteligente meter una bomba así en un avión que tiene tantos problemas de diseño a la hora ante una emergencia, ¿cachai? Bueno, por algo como especie yo creo que vamos camino a la extinción, weón, porque hacemos este tipo de estupideces. Pero bueno, volviendo un poco a la seguridad local, puta, está complejo el tema, weón. Yo no creo que esto se resuelva bien, ¿cachai? O sea, y me preocupa, ¿cachai? Que la única salida viable que estoy viendo es que caigamos en algo que no quiero, que sería algo cercano a un autoritarismo con un líder tipo Bukele, ¿cachai? Y nos acercamos rigurosamente, bueno, a una situación como, y aquí voy a citar a una consejera, weón, del oficialismo, que citó a Star Wars, weón, en el Consejo Constitucional, weón. Es que estamos en una situación donde necesitamos un Lord Sidious, weón, un Palpatine para resolver esta mierda. Estamos en ese nivel, weón. O sea, acá sin un autoritarismo o sin algún liderazgo, weón, que se pase por la raja al tema de derechos humanos y que haga lo que haya que hacer independiente de la ética. Ojo con eso, que pase por sobre la ética y haga lo necesario. Esta weón no se va a resolver. Porque, ojo, Chile es un lugar súper cómodo, pues, claro, porque me decía, por ejemplo, alguien hoy día cuando estaba almorzando que, oye, puta, ojalá mejorara la situación en Venezuela para que los delincuentes vuelvan para allá. Los que entran mal, pues, bueno, obviamente no voy a meter en el mismo saco a todos los venezolanos, bueno. Por favor, no sean imbéciles. Pero hay delincuentes que vienen también, pues, bueno. ¿Y por qué volverían, weón? Si aquí están, si llegaran a ir a la cárcel, weón, una cárcel acá, weón, puta, les dan alojamiento, comida, weón. No tiene sentido volver, weón. ¿Cachai? Si aquí están en la raja, aquí pueden hacer lo que quieran, campan a su ancha, el gobierno no hace nada, weón, no se respeta el Estado de Derecho en muchos lugares de Chile, weón. Entonces, puta, yo lo veo negro, weón. Vamos cagando y voy a citar un poco un tuit de Axel Kaiser, que hoy día, weón, no hay constitución ni weá que resuelva esta mierda. O sea, cuando se habla de lo que tiene que ver con idiosincrasia, con cultura, claro, no hay papel, no hay cuerpo legal que te lo cambie. Y te quiero preguntar a ti también, Ricardo, respecto de esto, de este clima de inseguridad que yo lo veo por varias partes. Yo vuelvo a insistir, le digo a los auditores que por favor vayan a ver el Cultura y Libertad de esta semana, estuvo muy bueno. Y ahí hicimos mención también a este tema, por ejemplo, de los más de 30.000 niños que están sin educación en el norte del país. Y tienen los establecimientos, bueno, ridículamente deteriorados. Como si hubiera pasado, bueno, el peor de los terremotos por ahí hace poco, un bombardeo, bueno, no sé si en Gaza estarán mejor los colegios, bueno. Perdón que te interrumpa, Oso, y discúlpame en serio, pero es que tengo que responderte algo a lo que acabáis de decir, weón. Digo. Que habláis de los niños y qué está pasando es que los niños no votan. Ah, sí, pues estamos claros, pues, bueno. Sí, ese es el problema. Pero ese es el tema, y esa es una de las cosas que también es por lo cual yo pienso que estamos acá nosotros en una perorata eterna, weón, tratando de dar un punto de vista, porque yo al menos lo repito, no sé si ustedes lo compartirán, pero nosotros no venimos a cambiar conciencia, venimos a dar un simple punto de vista, aprovechamos una plataforma. Pero al respecto, yo considero que la educación y las futuras generaciones son las que tienen que llevar el core, weón, la fuerza del Estado, por así decirlo, que exista, sea pequeño o grande, debieran tener la mayor preocupación. Y efectivamente hay medidas que tienden tal vez a hacer eso, pero vuelvo a la pregunta para no dejarte con la respuesta ahí, Ricardo, respecto a esta inseguridad.
Tenemos inseguridad en salud, como dije, en Valparaíso, estas personas que ya vencieron sus plazos de espera para la lista auge, o GES, como se quiera decir, es lo mismo, la garantía explícita de salud, y no fueron atendidas. Y los niños que están sin educación, seguimos con problemas de terrorismo en la Araucanía, no nos olvidemos de eso. Somos muy cortoplacistas en la memoria. ¿Qué piensas tú respecto a la seguridad? Mira, esto es parte del mismo diseño. Yo siempre que he tenido la oportunidad de comentarlo, digo que esto es parte del diseño. Tú necesitas tener a la gente encerrada, necesitas tener a la gente con miedo, necesitas quebrar el sistema para que lo que quede sean las ruinas donde tú gobiernes. Y esto es parte del mismo diseño de toda esta casta socialista que ha buscado atornillarse en el poder durante los últimos años. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda prepararnos, nos queda resistir, nos queda organizarnos también, porque no es solamente Chile. Este fenómeno de desorganización, este fenómeno de delincuencia, y aunado al estallido, digamos, musulmán que ha ocurrido en en casi todo el planeta, es parte del mismo diseño. Entonces tenemos que estar, vuelvo y lo digo, o sea, tengo que decirlo, estar preparados, porque estamos viviendo tiempos muy complicados y lo peor es que no se ve una mejora todavía. Entonces hay que aguantar el chaparrón, como dicen por ahí. Sí, bueno, se hace difícil cuando para aguantarlo te dan una servilleta. Y luego llegan otro grupo de personas y dicen, no hay una servilleta, toma este papel lustre. Entonces, ahí es cuando uno se pone a pensar más o menos en lo que es la seguridad, y voy a ser majadero en eso, porque considero que uno de los pocos deberes, si no el único, por parte de un Estado debiera ser asegurar lo que es la justicia y lo que es la seguridad de las personas a través de la justicia, obviamente, porque no olvidemos que la humanidad se transitamos por la historia solamente guiados por el miedo a la represión, el miedo a la infracción, el miedo a que te pase algo, y lamentablemente como humanidad somos así. De hecho, si no se entiende. Las personas no entienden y siguen con lo mismo. Hasta, quedó la cagada en nuestro país. Tenían razón. No podemos. ¿Y qué empiezan? Empiezan a generarse grupos como, por ejemplo, el grupo Hamas, que está allá en Israel, cuando tú pasabas. Que sí, son extremistas y hay escenas de decapitación y un montón de cosas. Pero ¿por qué nacen estos grupos? ¿Por qué llegan a nacer? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando una vez pasó que un carabinero que andaba de civil, parece, o en servicio, no sé, le disparó a unos delincuentes y le dio a una niñita. Muchos siempre se enfocan en que le dio a la niña. Situación horrible, obviamente. Pero ¿por qué se vio obligado a disparar? Y ahí es donde quiero hacer el nexo a lo que tiene que ver con la propuesta constitucional. Y ahí quiero hacerles algunas consultas. Quiero partir por ti, Rodrigo, primero que todo, como consulta abierta. ¿Has podido leer el cuerpo? ¿Has sabido más o menos algo de la última propuesta? Mira, Carlos, en mi caso personal, yo no lo he leído personalmente, pero sí he visto varios programas donde lo analizan. Y la verdad, lo que yo veo es que este es es una especie de engendro entre la Constitución actual y el mamarracho. Un engendro. Tenemos que saber que el artículo, ¿no es cierto?, que habla de el Estado Social de Derecho está, o sea, en base a esa Constitución, Chile pasaría a ser un Estado Social de Derecho, desde el punto de vista como lo entienden los socialdemócratas, no como lo querían, entre comillas, interpretar o reinterpretar la derecha o republicano. No va a ser así. Y también tiene otras cosas que son bastante peligrosas, que tienen que ver con súper comprometernos con acuerdos que el presidente de turno esté firmando. Ya vimos, por ejemplo, el tema, de los acuerdos en la ONU sobre los refugiados,
Y si bien obviamente yo no estoy en contra de los refugiados, el problema es que desde el punto de vista político eso se presta para cualquier cosa, porque se está entendiendo, ojo, jurídicamente, que es una interpretación, no sé de dónde salió, pero así se está entendiendo, que si una persona viene de Perú arrancando de Venezuela es refugiado. Y eso la verdad es que jurídicamente es incorrecto. O sea, si la persona arranca de un país y se va a otro, perfecto, ahí dejó de ser refugiado, porque se refugió ya. Y eso es lo que la verdad me lleva, porque recordemos que ya no hay más modificaciones. Esta es la propuesta final. Esto es lo que me lleva a rechazar. Sí, bueno, ahí cada uno tiene sus posturas, obviamente. También voy a ser majadero en repetirlo. La idea es tenerlas con fundamento, no repetir como loro. Considero que ese es un mal que muchos tenemos. Yo alguna vez lo tuve, obviamente. Uno falla en ciertas cosas, pero cuando tú te das cuenta de que tienes cierta responsabilidad sobre tu futuro, efectivamente te obliga y te fuerza a poder estudiar ciertos conceptos y a poder interiorizarte un poco, si no cuesta mucho. De hecho, todos, la mayoría, tenemos al alcance de nuestras manos internet, por ejemplo. De hecho, pasa mucho que a veces uno ve, no sé, personas en situaciones precarias y todo, y con su celular en la mano. Y yo me pregunto, bueno, no te podéis comprar un paquete de fideos, pero sí tenés internet. Entonces ahí es donde uno a veces entra en ciertas disquisiciones. Pero yo al menos, por ejemplo, lo que he leído, lo que es igualdad sustantiva, no lo puedo aceptar, porque esta Constitución se pisa la cola. Van muchos argumentos, porque hoy día vi un video que nos recomendó Matías respecto de Juan Rayo, el de España. Y ahí señalaba varias virtudes de la Constitución que sí, efectivamente existen, pero son como moneda de cambio para otras cosas en las cuales se les da manga ancha al gobierno. Por ejemplo, se habla de los cuerpos intermedios y su respeto y promover los cuerpos intermedios. Pero cuando tú estás asignando igualdad sustantiva a un cuerpo intermedio, llámese, por ejemplo, llamémoslo un partido político, por ejemplo, y ya te están exigiendo que no puede haber más del 50% del sexo de una persona, ya sea hombre o mujer, estás discriminando. Y esa discriminación arbitraria, esta acción afirmativa del Estado, es la que genera que muchas personas les dé estos anticuerpos por votar a favor, tal vez porque dicen no, que esto es mejor. Yo, ¿saben cómo lo veo? Y aquí te doy la palabra a ti, Jorge, para ver cuál es tu opinión de esto. Yo lo veo no como demoler la casa que se decía y hacer una nueva, que era lo que quería, que bueno, estos otros anteriores iban a demoler el Costanera y iban a hacer una ruca. Pero no, en este caso buscan demoler la casa para hacer la misma, con los mismos planos, pero con un color distinto. Tengo esa sensación, y con la puerta, no sé, por el lado y la ventana un poco más arriba, y hacer ciertos cambios así. Siento que esa sí no es una combinación de la actual Constitución, salvo los artículos o los enunciados que se copian, literales de la Constitución actual, y ciertos órdenes de artículos que también se copian, literales de acá, de la Constitución actual. Pero considero que este nuevo proyecto tiene mucho de eso, igualdad sustantiva, y lo que tiene que ver con no respetar, por ejemplo, la autonomía de Chile respecto de la aplicación de las leyes, producto de tratados internacionales. Eso también me hace ruido. ¿Qué pensáis tú, Jorge? Bueno, yo he dicho 1000 veces lo que pienso ya, y lo he repetido en todos los programas, pero quiero aprovechar de hacer otra wea. Aprovechando que estoy con ustedes, ¿cachai? Y que podemos conversarlo, que les quiero tirar una pregunta en vez de dar mi opinión. Y yo creo que de ahí mi opinión se va a inferir un poco, quizá. Y es que cuando hablamos de este sistema social de derecho, se les olvidó mencionar una palabra que viene justo después de derecho. Social de derecho progresivo. ¿Qué significa eso? Aumento el gasto, pues, La verdad es que es súper relevante lo que tú estás diciendo. Porque ¿qué significa que esos derechos sociales que se supone que nos garantiza el Estado tengan un carácter progresivo? Exactamente. A ver, desde el punto de vista jurídico, recordemos que jurídicamente hasta las comas son importantes. Y, ojo, Estado social de derecho progresivo, lo cual significa que va a haber un crecimiento en el tiempo y eso te provoca que el Estado sea más grande de lo que es.
va a crecer cada vez más y se parece mucho a esta cuestión que instalaron los Kirchner en Argentina, de que donde nace una necesidad, nace un derecho. Eso es. Y bueno, ahí se crea también un tema un poco lo que le está pasando o lo que le están haciendo a Milei, que es que la política argentina ha hecho que se clientelice mucho al votante, ¿cachai? Porque tienen a buena parte de la población viviendo los subsidios, entonces están clientelizados. Entonces viven bajo la amenaza de que se les quiten todos esos beneficios, comillas, estatales, que en realidad no los paga el Estado, los pagan los contribuyentes, los que sí trabajan, ¿cachai? Y eso es clientelizar, pues. Entonces ahí veo brígido que quizá pudiera empujarse, o quizá que lo que realmente quiera la gente que quiere socialismo en Chile, clientelizar a la población. Bueno, es que ese plan ya está en curso y se ha visto mucho con estas pensiones que le pagamos a los tipos que estaban en el estallido delictual, y que se les pagan grandes cantidades, al menos yo lo considero grande. Porque de hecho yo me salto un mes de no pagar impuestos y me cobran una multa de mierda, como le pasa a muchas personas. Solo por no declarar impuestos, por ejemplo, por haberse olvidado. Porque muchas personas a veces no tienen actividades y tienen cero ingresos. ¿Y qué pasa con eso? Si se olvidan de ello, las personas tienen que pagar una multa, por ejemplo, por no cumplir un trámite. Y en estos casos los recursos que no van destinados a quien debiera, que son, por ejemplo, los niños en el norte, afectados en la macrozona sur por el terrorismo, las personas con problemas de salud en la región de Valparaíso, al menos las noticias que se saben, sabemos que esto hay en todo el país, debieran ir a ellos, pero sin embargo no van. Y ahí te quiero preguntar a ti, Ricardo, ¿cuál es tu apreciación respecto de este proyecto? ¿Lo has leído? ¿Has podido ver algo? Bueno, yo he ido revisando, he ido investigando, he ido consultando también algunos especialistas y algunos opinólogos bien interesantes que existen en esta suerte de ecosistema chileno, y me he encontrado con muchas cosas que efectivamente también comentó Rodrigo. Estamos viendo que esto es el mamarracho maquillado, arreglado y pulido. O sea, hay muchas cosas que tú puedes, digamos, que no deberías permitirte. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con los organismos internacionales y los tratados internacionales, que es, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la ONU. Si nosotros hubiéramos tenido en 1945 la ONU que tenemos hoy, estaríamos todos hablando alemán. O sea, esta gente, o sea, la ONU se ha corrompido a tal grado que tenemos a Irán en el Consejo de los Derechos Humanos, por Dios. O sea, ¿a dónde va a parar? ¿A dónde va a parar el sistema o el organigrama internacional? ¿Y dónde va a parar lo que se está reflejando aquí? ¿Cuántas puertas abiertas va a dejar el Estado chileno para su propia destrucción? Que es efectivamente lo que quieren los zurdos y lo que quieren toda esta suerte de organismos globalistas, en los cuales se nos había vendido que los organismos internacionales no iban a tener tanta injerencia sobre lo que ocurre dentro de Chile. No conforme con eso, también estamos hablando de otra cosa muy importante que se saltó, que también es cómo va a obstaculizar el gobierno la ejecución de la justicia, la persecución de los delitos en flagrancia y todo el entramado que tiene que ver con las letras pequeñas. O sea, no le vamos a cobrar las contribuciones siempre y cuando usted no sea una persona de alto patrimonio. ¿Y dónde está definido lo que el gobierno considera de alto patrimonio? ¿Cómo se van a justificar muchas cosas? Los derechos sociales te dice que te van a dar derechos sociales, pero no te están diciendo cuándo te los van a dar, sino que se deja en entredicho de que van a ser graduales y que van a ser tal vez algún día cuando tengamos el dinero. O sea que si al gobierno se le ocurre soltar los recursos para crear los planes sociales, vamos a tener planes sociales. Entonces estamos creando una suerte de la misma jaula donde nos va a encerrar el gobierno, y cuando el gobierno tenga para echarnos de comer, nos echará de comer. Es nefasto. No. Y eso es lo que quería comentarles, muchachos. Es que ahí lo que dices tú, por ejemplo, en relación
a estos vicios, por así decirlo, del cuerpo constitucional, te dan a entender de que efectivamente se pisa la cola. Cuando tú lees un artículo u otro, por ejemplo, yo les voy a leer una disposición transitoria que es la 32 o 32ª, como sale. Dice, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de esta Constitución será ingresado al Congreso Nacional por mensaje o moción un proyecto de ley electoral que deberá disponer un mecanismo para su integración según las siguientes reglas. Inciso A. El mecanismo corregirá la distribución y asignación preliminar de escaños en elecciones de diputados y senadores cuando algún sexo supere el 60% de los electos en los respectivos actos. Inciso B. Las asignaciones preliminares de los candidatos a asignaciones preliminares de los candidatos del sexo sobrerepresentado cederán en favor de los candidatos del sexo subrepresentado hasta que sea lograda la proporción del literal anterior. Don Rodrigo Salamanca, donde rechucha quedó la igualdad que se supone o la protección a los cuerpos intermedios. En ninguna parte, pues, estimado, porque de partida justamente lo que tú tienes ahí es un artículo que se pisa la cola con otros. Y tiene que ver porque precisamente la igualdad sustantiva es incompatible con la igualdad ante la ley. Entonces, y de hecho esto es algo que lleva mucho debate dentro de algunos grupos liberales, no todos, más que nada grupos liberales más de izquierda, más progresistas, como por ejemplo los estúpidos del Partido Liberal, que estos tipos no creen en la igualdad ante la ley, sino la igualdad mediante la ley. La igualdad sustantiva no es otra cosa que utilizar el aparato del Estado, el aparataje estatal, para emparejar las cosas entre comillas, pasando a llevar otros derechos. Y entonces, más que nada, también es otra forma de clientelizar las cosas, es meterle la mano a la urna también, y tiene un montón de efectos negativos que pueden provocar precisamente menos democracia. Estos mismos tipos que dicen no, que la democracia acá, cuando en realidad sus fórmulas lo que provocan es menos democracia. A mí me gustó mucho un viejo edil de la Concertación, no recuerdo exactamente quién fue, pero uno de los disidentes actuales, que dice que cuando viajó a países como Suecia, Noruega, se daba cuenta que en el Parlamento había muchas mujeres, lo cual le pareció excelente, y les preguntó, ¿cómo ustedes llegaron acá? Y ellas le dijeron, nosotros llegamos porque nos votaron, no llegamos ni por leyes de cuota, no, porque nos votaron. Entonces, ahí hay otro debate que igual es interesante, debo decirlo, que se habla de la paridad de entrada, ¿ya? ¿Qué podría ser? Ojo, yo me estoy abriendo esa idea, pero jamás una paridad de salida. Sí, es que ahí, efectivamente, se puede, por ejemplo, la igualdad de oportunidades es algo que uno obviamente puede apoyar. Ahí tú, ¿qué opinas, por ejemplo? Bueno, te quiero agregar algo más, un pelito más en la sopa, Jorge, para darte la palabra a ti. Hay un artículo también, aparte de esta igualdad sustantiva que hemos hablado muchas veces, que tiene que ver con el artículo 37 de los deberes constitucionales. Y en el quinto dice algo que le va a gustar a nuestros auditores. Dice así: los habitantes de la República deben cumplir con las cargas públicas, contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos, no impuestos, tributos, de acuerdo con su capacidad económica. Todos los impuestos van por porcentaje, redundar, y votar en las elecciones y plebiscitos, todo de conformidad con la Constitución y la ley. Asimismo, deben defender la paz y usar métodos pacíficos de acción política. Termina este artículo con una familia en un prado con pasto verde, acariciando un león. ¿Qué pensáis tú, Jorge? Creo que sale caro mantener la alimentación de un león. Conche su madre. No, está la cagada. Mira, ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que lo que me empuja esto, porque más allá del análisis que ya he dado majaderamente todos los programas, entonces quiero soltar algunas cosas dado que este es el final de temporada. Qué importante van a ser las próximas elecciones municipales y de diputados, weón. Porque sea cual sea el escenario que tengamos después de este plebiscito de salida,
bueno, vamos a tener que tener mucho cuidado con la elección de diputados. Esa weá está brígida, weón. Yo creo que es súper compleja y yo creo que todavía no lo estamos viendo el riesgo que hay ahí, pero pase lo que pase, yo creo que va a ser demasiado relevante, más que las presidenciales en adelante. Lo digo por cómo se ha comportado la política y cómo se ha comportado la población en las elecciones. Yo creo que estamos en un escenario de que la elección de diputados va a pasar a tener una relevancia en cuanto al impacto en nuestras vidas mucho mayor que las presidenciales, que las municipales, que cualquier otro tipo de elección. Entonces quiero dejar eso ahí como para que lo reflexione quien quiera hacerlo, porque está complejo y sobre todo, por ejemplo, si se aprobara este tema de este proyecto que se está presentando, vamos a tener un monopolio de partidos políticos donde ya se van al carajo los independientes y por los porcentajes, o sea, ya competir, si no competir a través de un partido político no existe, ¿cachai? Entonces yo creo que va a estar peligroso eso, weón. Y yo creo que es más complejo de lo que se nos viene, ¿cachai? Incluso que el resultado de este plebiscito que se nos viene. Está más grave eso, weón. Es como un colectivismo helado por ahí, pasado entre líneas. Es que estoy tratando de pensar positivo, ¿cachai? Viendo qué podemos hacer como... No como yo, ¿cachai? Yo no voy a cambiar nada, pero qué quizá podría hacer la sociedad un poco para mejorar la situación. Porque muchos hablamos y muchos hacemos la crítica y muchos nos critican a nosotros también de que nos quejamos de cosas y no ofrecemos soluciones. Que aquí te ofrezco la solución, pues bueno. ¿Ah? Tú que nos criticáis, que decís que nosotros opinamos sin dar aportes, ¿cachai? Aquí tenéis mi aporte, pues, conche su madre, ¿eh? Preocúpate de las weones que escogís para el puto Congreso, weón. Y eso es todo, weón. Si los presidentes ahora, weón, están... Mira, weón, el país ha seguido funcionando como las mierdas, pero sigue funcionando, pese a que este otro saco wea del presidente está dedicado a ver partidos de voleibol, weón, y mientras está la cagada en el norte, weón, con los niños sin escuela, weón. ¿Cachai? Ese weón no está haciendo nada y el país ha seguido funcionando. Entonces por eso es importante apuntar a los cuerpos que sí están teniendo un impacto real, que son el Congreso. Que ojo, toda esta weá de estos procesos constituyentes y toda esta mierda se ha prestado como excusa para que estos saco weá de mierda que están recibiendo plata en el Congreso no hagan nada. Porque a esos buenos se les paga para que legislen, para que hagan cosas, para que resuelvan problemas y no hacen una mierda. Porque están esperando que el proceso termine o porque la atención está fija ahí, weón. Mientras tanto estos buenos no están haciendo una mierda. Entonces yo creo que ahí está la posible atención y la posible solución que yo un poco veo a esta situación. Pensando en qué carajos vamos a hacer, pase lo que pase. Ahí, por ejemplo, el cuerpo... Y aquí te quiero también dar la palabra a ti, Ricardo, con lo que ya hemos conversado, como para que te explaye un poco, pero quiero también otro pelo para ti. Dentro del mismo articulado de los deberes constitucionales y en otros más, se lee mucho en el cuerpo constitucional, mucho, y es algo que me alarma, al igual que cuando a Milei le recitan los dichos, los refranes que tiene, toda la gente así como en una catedral. El mismo como miedo me da a mí cuando veo en este cuerpo, por ejemplo, que se apela mucho a la fraternalidad. De hecho, el artículo 37, el primer inciso, dice: todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente. Y cuando yo me voy al significado en este caso del diccionario de Oxford respecto de fraternidad, tiene dos acepciones. Una, que es afecto y confianza propia de hermanos o de personas que se tratan como hermanos. Y la segunda acepción, asociación de personas que tienen unos mismos intereses profesionales o particulares. Desde mi humilde perspectiva, y no sé qué piensas tú, Ricardo, considero que ninguna de las dos acepciones de fraternidad se dan en una nación constituida por seres individuales y que somos distintos unos de otros con fines distintos uno de otro. Y esta cooperación que, por ejemplo, hablaba, no sé, la mano invisible de Smith, que muchos lo tratan como fundador de la economía, sin embargo él era un filósofo antes que economista. En este caso se da, por ejemplo, que la acción que no conlleve un delito a la vida en sociedad y que conlleve a conseguir los fines de esa persona va a ser por simpatía que otra persona también pueda obtener un beneficio de ello. Estamos hablando obviamente no de una persona que va a matar, que va a hacer bombas, sino por ejemplo de un panadero. Hace el pan porque necesita tener recursos.
y alguien le va a pagar porque necesita alimentarse. Eso es, simplemente. ¿Qué piensas tú respecto de esto de la fraternalidad? Porque se me viene la Revolución Francesa, se me vienen los principios de fraternalidad, igualdad, que no son alcanzables, y libertad, que sí obviamente lo podría juntar, pero esos tres principios trajeron uno de los descabezamientos literalmente de personas más grandes de la historia. ¿Qué pensáis tú? Mira, hay un concepto muy interesante con esta opinión forzada, con este emplazamiento forzado hacia la solidaridad, que en realidad no podemos pensar de forma inocente con el resto de las personas, porque esto lo que te está obligando es que tú vas a tener que financiar un grupo de personas que no necesariamente está haciendo algo productivo o que está haciendo algo, digamos, bien hecho. Tú necesitas la competencia, tú necesitas que las personas se destaquen unas de otras, tú necesitas personas que puedan especializarse para prestar un buen producto o un buen servicio a su comunidad y que con esos servicios que están prestando tú puedas tener una comunidad que beneficie, que crezca, que prospere, que avance. El crecimiento de todos estos siglos lo hemos visto efectivamente por la misma competencia y la necesidad de competir sanamente para generar buenos productos de calidad y buenos servicios para las demás personas. Ahora, cuando tú tienes esta suerte de solidaridad impuesta, quiere decir que si tú tienes 3 panes y el otro no ha trabajado y no tiene pan, tú vas a tener que financiar a estas personas, tú vas a tener que financiar a esta suerte de vagos para que tengan comida, vestidos, techo, etcétera, mientras tú te estás matando trabajando. Y todos saben qué es lo que ha pasado con las sociedades donde se han impuesto estos esquemas. Son sociedades donde se anda a ver cómo está Cuba 60 años después del socialismo, anda a ver cómo está Venezuela, que empezó sin tener combustible, y anda a ver cómo está efectivamente ahorita Argentina, que también no tiene, o sea, un país rico como Argentina, que de repente tú dices, ahorita es que no tienen gasolina, antes no tenían carne. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la casta política nos está llevando a esta suerte de destruir la sociedad donde todos somos iguales y donde todos estamos igualados, pero es en la pobreza, mientras ellos cuidan y disfrutan de sus privilegios, de su vida costosa y de sus viajes al exterior para disfrutar de los privilegios que consiguen a costa de los más necesitados? También hay otro tema, y quiero hacerte la consulta a ti, Rodrigo, respecto de un tema que es bastante controversial a mi punto de vista, que también está integrado en este cuerpo y que se hace uso y abuso del. De hecho, tú cuando lo buscas, por ejemplo, en el cuerpo, podías encontrar más de 18 acepciones sobre el quórum calificado, que tiene que ver con la mayoría de las personas, la mayoría de los diputados, senadores en ejercicio. Y ellos también pueden obviamente restringir las libertades personales de nosotros por quórum calificado, y esto está amparado en la Constitución, es decir, nos podrían encerrar nuevamente como pasó con la sopa china y no tendríamos ni pito que tocar, ni siquiera decir, oye, ¿sabéis que no me podía impedir el derecho a desplazamiento? Por ejemplo, a pesar de que muchos nos encerramos porque entendemos también que vivimos en sociedad. Y en ese aspecto quería consultarte a ti, Rodrigo, ¿qué sentido te hace, si te hace ruido o no, o tú le consideras algo bueno que tal vez uno no está viendo, respecto del quórum calificado y de los empréstitos que se hablan para poder solventar ciertas inversiones, por así decirlo, del Estado en algunos lugares? De hecho, por ejemplo, se incita mucho que los gobiernos regionales o locales, porque se habla mucho de descentralización, a pesar de los tremendos escándalos que tenemos por eso, para poder contratar empréstitos en conformidad con ciertos artículos de la Constitución, y se van a requerir con una ley de quórum calificado, es decir, la mayoría absoluta, para poder modificar esto. ¿Qué piensas tú? ¿Hay algún problema con los quórums? ¿No? ¿Sí? A ver, primeramente convengamos para qué son los quórums, porque muchas veces los políticos critican esto de que las votaciones sean muy altas para hacer A o B ley, en realidad modificación constitucional, porque ley la pueden hacer. Y el tema es que las constituciones no están para eso. Las constituciones precisamente es para restringir el poder.
no es para darles poder. Ojo ahí que la izquierda sobre todo habla de constitución habilitante. ¿Y qué significa una constitución habilitante? En lenguaje callejero, en lenguaje coloquial, podríamos decir que es una constitución que les permite hacer lo que quieran. Eso significa. Y claro, es peligroso tener una constitución que tenga la facultad, o que le dé en realidad la facultad al Estado de restringir las libertades de personas de bien que no cometen delito con solamente aplaudir. Para eso yo creo que dentro de la técnica constitucional hay formas que son muchísimo más razonables, ¿ya? Como por ejemplo los estados de excepción. Estados de excepción. Perfectamente, por ejemplo, se produce una pandemia, lo que queráis, perfectamente se podría aplicar un estado de emergencia. Puede pasar. Pero restringir la libertad de las personas de bien no es una práctica constitucional sana. De hecho, es contraria, es autoritaria. Y lo otro, lo que tenga que ver con erogaciones, gastos fiscales, ojo ahí, porque yo estoy de acuerdo en primera instancia de cómo funciona hasta ahora el tema del gasto público. Lo que estoy en desacuerdo es lo que pasa después. Porque lo que dice la actual Constitución es que toda materia que erogue gasto, es decir, gasto fiscal, es de materia exclusiva, ¿no es cierto?, del presidente de la República. Y eso estoy de acuerdo siempre y cuando, ojo, como contrapartida te lo vote el Parlamento en la ley de presupuesto. Pero ¿qué es lo que pasa en la actual Constitución? Lo que pasa en la actual Constitución es que después estos compadres, después de que tienen la ley de presupuestos votada, con todas las partidas, ¿no es cierto?, modificadas, porque eso hay modificaciones en el Parlamento, es una ley que se tramita por 12 meses. Después estos compadres hacen desvío. Entonces hay que tener ojo con estas cosas cuando dicen no, es que con una ley vamos a poder hacer esto. Hay que tener ojo con eso. Yo creo que eso debería ser materia en realidad de las personas que habiten el territorio muchas veces. Y yo lo que pondría sería otro límite para que no sea tan fácil hacer estas desviaciones, que fue lo que provocó el caso Fundaciones, porque estos tipos, plata que se iba para el gasto A, lo tiraron para el gasto Z. Así que ojo con eso. Sí, de ahí tengo yo unas dudas, porque por ejemplo, dentro del capítulo 2, en los derechos y libertades fundamentales, que ellos hacen el artículo 16, que uno más que el artículo actual, que tenemos, que el 15, uno de los más largos, que tiene que ver con todo esto. Hay un inciso dentro de este artículo 16, que cualquiera lo puede ver, que es el artículo 28, que es sobre el derecho a la seguridad social. Y acá dentro del inciso hay un epígrafe en letra B que dice: cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por esta. Súper bien. Y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. Mejor aún, en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Genial. Y luego dice en el epígrafe D: las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. ¿A qué te suena eso a ti, Jorge? Me suena que, como pasa con muchos artículos anteriores, borran con el codo lo que escriben con la mano. Porque te dicen, entran en contradicción, te dicen no se podrá hacer nada, y luego te dice con cierto quórum se podrá hacer. Mira, pasa algo con el texto en general, y lo digo en general porque no es solo eso, no es solo ese punto, sino que pasa en todo el cuerpo, que de repente inician unos artículos con intenciones que yo te podría decir, ya, me gusta para dónde va. El problema es que, por ejemplo, tú lo leí hasta, no sé, un cuarto de la redacción, y iba y te decís, ya, estoy de acuerdo, si fuera hasta aquí me parece bien. Pero después empiezan a agregar weas abajo y trampas y
y excusas y formas de hacerlo, y sí, solo sí, y esto se cumplirá con derecho, que progresivo, que la weá. Se diluye todo, weón. Palen callampas, es letra muerta, weón. Porque una weá dice A, la otra dice B y la otra dice C, weón. Y al final tú decís, no podís salir. Después en B te dice, no podís salir y nadie puede obligarte a salir. Y en C dice, para obligarte a salir tienen que venir 3 personas y sacarte. Eso es básicamente. Sí, o sea, por ejemplo, sigo mirando el mismo artículo, ¿eh? Y acá veo el inciso 29 de este artículo 16. Y ahí te quiero hacer la pregunta a ti, Ricardo, ¿a qué te sabe esto? Epígrafe C del inciso 29, perdón. El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia, en su caso, estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Hasta ahí vamos súper bien. Las excepciones legales a esta exención solo podrán fundarse en forma conjunta en el alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y su familia. ¿Cuál es mi consulta para ti, Ricardo? ¿Qué te parece esto? Respecto de que, claro, uno puede decir, si hay un alto avalúo fiscal, esa persona puede pagar más, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando la economía, y acá para poder hacer ejemplos uno se debe ir a los extremos? ¿Qué pasa cuando la economía se deprime a tal punto que la clase media ya pasa a ser clase alta? Van a tener que empezar a pagar impuestos los que van quedando de esos que se fueron o que perdieron sus fortunas. ¿Qué opinas tú? Bueno, tal cual como veníamos hablando, esto es una suerte de la letra pequeña. O sea, no van a pagar impuestos, las contribuciones, no van a pagar contribuciones. Mentira. El gobierno de turno y los funcionarios de turno van a poder de forma discrecional decir quién es de alto patrimonio, quién no, cuándo se fija este patrimonio y qué pueden o no pueden pagar. ¿Y qué sucede cuando tú tienes un inmueble, pero las personas que lo habitan han perdido su capacidad económica de sostener financieramente este inmueble que pudo haber sido tachado de alto patrimonio en un momento determinado? O sea, al final seguimos estando pagando por estos inmuebles y quedamos pues a virtud o a la buena voluntad del político de turno que pueda o no dictaminar si nuestro inmueble es de alto patrimonio o no. Nefasto. Déjame agregar algo ahí. No nos olvidemos que todos estos artículos y todas estas cosas están sujetas a lo que se menciona antes y después y en todo el cuerpo de la famosa responsabilidad fiscal, que tampoco está bien definida. Porque yo te podría decir, por ejemplo, no sé, en cierta comuna la gente es más de clase media, pero la municipalidad necesita más plata. Entonces no es fiscalmente responsable que se aplique ese derecho. La responsabilidad pasa mucho con este sentido de descentralización que yo lo encuentro pero fantástico. Si no tuviéramos el problema que al descentralizarte los recursos nos asignan, por ejemplo, en virtud de proyectos que sean tal vez importantes para el país, sino que es a nivel regional. Y en ese sentido, por ejemplo, considero que la región metropolitana tiene mucho que deberse a otras regiones para poder obviamente repartir estos recursos, y como no fue bien hecho y nunca fue bien administrado, se remata en esto, en que se busca la descentralización. Pero sin embargo hay algunos lugares donde, por ejemplo, dentro del mismo cuerpo que se lee, y estoy leyendo lo mismo, el mismo derecho y deberes constitucionales, artículo 16, inciso 31, epígrafe C, el Estado deberá compensar las cargas públicas discriminatorias desproporcionadas de alcance retroactivo. La ley establecerá un procedimiento para hacer efectiva esta compensación. Dicha ley deberá contemplar además un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador que contravengan esta Constitución, cuando así lo declare el Tribunal Constitucional. Siento como que pagamos los condoros de otro, ¿o no, Rodrigo? Efectivamente, o sea, porque como decía, ¿no es cierto?, Milton Friedman, existen solamente 3 formas de gasto. Está que gastes tú tu propia plata,
que gastes la plata tuya en otros o que gastes la plata de otros en otros. Y es precisamente la tercera opción la que obviamente devenga toda esta conversación. La verdad es que siempre vamos a terminar pagando el pato por los condoros ajenos. Ahí, bueno, es algo que me tiene más o menos lo que tiene que ver cansado respecto a ciertas cosas que se pasan tan veladamente entre medio y se busca, obviamente, por ejemplo, hay unas cuestiones que copian, bueno, no les voy a dar más la lata respecto de este cuerpo porque lo estaba mirando y de hecho va a ser parte de nuestros siguientes programas, que los invito obviamente a verlo con el Cultura en Libertad u otro que tal vez creemos en el momento, lo que tiene que ver con todo esto que se habla de términos que son muy abiertos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se habla del derecho al respeto y protección de la honra y la de la familia. Se habla de lo que tiene que ver con la vivienda digna. Se habla con la pena justa o el tratamiento justo. Ahora, yo entiendo de que van a haber personas que van a decir, no, pero es que ese articulado está en la ley. Por ende, se habilita a la ley de aplicarse por estar en este cuerpo constitucional. Eso se puede entender. Pero sí tiene muchos vicios respecto de la semántica que se utiliza para poder repetir una y otra vez los mismos conceptos, pero desde distintos prismas. Es como que se mira de distintos, como lo que se decía, Chile es una república social democrática de derechos, en los cuales los derechos van a ser progresivos, por ende progresivamente se van a ir aumentando los gastos, vamos a crear un estado elefantiásico, imposible de sostener, pero bueno. Y este Estado se supone que es una nación, y somos una nación única e indivisible. Lo dicen literalmente. Y te quiero preguntar a ti, Jorge, si tenía algo que decir respecto a eso, porque seguimos con la igualdad sustantiva, con los escaños reservados. ¿Hasta cuándo, Juan? Bueno, todo esto en realidad queda anulado cuando choca con la protección del medio ambiente que esta constitución que se está proponiendo está obligada a garantizar, weón. ¿Cachai? Entonces, que derecho a la vivienda digna y que la huevada, claro. ¿Qué pasa si necesitáis hacer una casa? Pero no, es que ahí hay que proteger el medio ambiente porque la Constitución está obligada, y dice, está obligada a garantizar la protección del medio ambiente. Entonces no demolamos, no botemos árboles, no hagamos espacio, ¿cachai? Porque la gente necesita vivienda. Porque eso va contra el medio ambiente. Y nos fuimos al carajo. Sí, es que de ahí, por ejemplo, está el artículo 10. Es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. Es algo que suena obviamente progresista en el buen sentido de la palabra. Y ahí te quiero consultar a ti, Ricardo. ¿Qué tanto respeto por la biodiversidad, sustentabilidad y desarrollo existe, por ejemplo, hoy en Venezuela? ¿Qué? ¿En Venezuela? ¿Dónde? Imagínate tú que en Venezuela existen mafias que se han apoderado de lo que es digamos, en el estado Bolívar, donde está el pulmón vegetal del Amazonas y todo este tema de la biodiversidad y tal y qué sé yo. Eso se llenó de minería de oro, donde se han contaminado ríos, donde se han destruido zonas vegetales, donde se han desplazado personas de las comunidades indígenas, y esto ha sido un ecocidio gigantesco. O sea, lamentablemente tú puedes tener todo en papel y en papel puede sonar muy bonito, pero cuando tú vas a llevar este papel a la práctica y tú no tienes, digamos, la metodología, la cultura, la supervisión y la gestión de los recursos naturales, no estás haciendo absolutamente nada. Todo en papel queda bonito. Podemos ser Narnia si queremos, podemos ser del primer mundo si queremos en papel, pero en la práctica es otra historia. Como dice el famoso refrán chileno, de qué otra cosa es con guitarra. Sí. Pero oye, puta, ¿Ah? tengo que decirles, son súper inconscientes ustedes, weón, sí. ¿No sabían que sacrificando Chile por el ecosistema salvamos el planeta? Vamos a salvar el planeta, y no importa que todos los países que más contaminan, weón, las grandes industrias, weón, los buenos más contaminantes no firmen ni un tratado culiado, ni una mierda, ni un compromiso del medio ambiente y contaminen a destajo, porque total
si sacrificamos Chile por el ecosistema, el planeta se salva, pues, weón. Y deberíamos ser más conscientes de eso y salvar el planeta. Sí, pues por el gran peso que tiene Chile en el planeta, claro. Refiérase a China. De hecho sería, porque en virtud del tiempo obviamente tenemos que ya ir cerrando, pero me encantaría saber de todos nuestros amigos progres, los que son solares, ecoamigables, ecoconscientes, estos que hablan del ecosistema y del respeto por la naturaleza, tomándose un café en el Starbucks con un vaso de cartón reciclado. Me encantaría saber si ellos saben lo que es el coltán, por ejemplo. Y si es que lo saben, ¿cómo se produce el coltán? O cómo se producen las bobinas de los parques eólicos, de los molinos grandes que tienen de viento para producir electricidad, ¿cómo se producen las bobinas? O más aún, más cercano, ¿cómo se produce un panel solar? Me encantaría saber si es que ellos tienen idea de lo que son las tierras raras y cómo se producen estos elementos para cuidar el planeta. O, para terminar con esto y darle el minuto final a ustedes, solo que supieran cuánta energía se gasta en hacer un panel solar y cuánta energía este panel solar puede producir en su vida útil. ¿Serán iguales? ¿Será más? ¿O será menos? Ellos deben saberlo porque son amantes de la ecología. No riegan una puta planta en su vida, pero debe ser así. Y ahí quiero pasar por ti, Rodrigo, porfa, porque ya se nos acabó el tiempo. Tienes chip libre, este es el último capítulo el último episodio de esta tercera temporada, así que el micrófono es tuyo. Bueno, estimados amigos, ha sido un agrado estar con vosotros en esta tertulia. La verdad, estamos ya a puertas de todo lo que habíamos hablado en programas anteriores. O sea, escandaloso el tema de que haya gente, y quiero decirlo, estúpida, diga, por ejemplo, no, es que tienes que votar a prueba o a favor porque el en contra están los comunistas. Ese es el argumento más ridículo que alguien te puede decir. O sea, hay un argumento más infantil, más estúpido que ese, yo no creo. Así que váyanse a la cresta todos los hueones que digan eso, y hay varios ahí que yo pensaba que eran un poquito más inteligentes. Un poquito, ¿no? Buenas noches. Y yo me he dado cuenta con el tiempo que dentro de los que más te reprochan, sobre todo, por ejemplo, de participación dentro de la opinión pública, por así decirlo, incluso de cierta manera y veladamente entre líneas denostan el espacio y el esfuerzo que hacemos nosotros, alegan de sus propias debilidades, considero yo. Es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Cosas de la vida, ¿no? Y ahí quiero darte la palabra a ti, Infierno, por favor. Tus palabras finales de este último episodio de la temporada. Bueno, al igual que el tamaño del universo, la estupidez humana es inconmensurable, po, weón. ¿Qué te puedo decir? La hipocresía, weón, reina, weón, en el comportamiento de la gente, de las personas. Estos weones que defienden el ecosistema y la weá no critican cuando los terroristas le queman las casas a la gente en el sur. No critican cuando se le prende fuego a una estación de metro ni cuando se hace una barricada incendiaria. Ahí no hay contaminación al ecosistema, ahí está bien. Y les voy a contar algo para que duerman bien. El teléfono que usted está usando para tuitear contra otras personas o para sentirse que está cuidando el planeta porque no comió carne hoy día. ¿Qué pasa con las baterías y con su teléfono cuando ya no le sirve? Cuando usted tiene un sistema de energía limpia, por ejemplo, para red eléctrica como domiciliaria, cuando usted tiene ese tipo de sistema implementado, vea en los países que se ha implementado qué pasa cuando hay bajas de tensión o cómo se mantiene la tensión. Le voy a hacer el spoiler: con centrales a carbón. Sorpresa. Así que por favor no sea estúpido. Y respecto al tema constitucional, ya para ir terminando, mira, aquí cada cual haga la weá que quiera.
como dije en cada elección anterior y en cada decisión anterior, usted haga la agua que quiera. Pero aténgase a vivir con las consecuencias de lo que hace. Buenas noches. Sí, toda acción tiene una reacción. Bueno, es algo probado matemáticamente, muchos no lo entienden. Sí, muchos quieren cambiar las cosas con palabras. Palabras de buena crianza o no. Y muchos, me da risa porque muchos se trasvisten. No se visten ni se ocultan ni se disfrazan, no, se trasvisten de grandes pensadores. Y me lo imagino como en una ágora griega, perdón por la referencia, como una ágora griega, una persona apoyada en la rodilla, con la mano en el mentón, así, reflexionando profundamente sobre una posición. 2 más 2 es 4 o es 5, podría ser 3. Y lo revistan de un aire así como de conocimiento tan profundo que yo creo que incluso, weón, Robespierre, weón, incluso no, Voltaire, temblaría, weón, de decirte algo. Pero Oso, perdón que te interrumpa. Si los comunistas dicen que es 4 o 5. Es que, weón, le dicen socialismo científico o comunismo científico, ya ni sé cómo mierda le dicen, weón. Cuando yo leí El Capital, era una weá indigerible. No se entendía. Y tienes una base que está mal estructurada, que señala la plusvalía del trabajo. Y sobre eso se cimentan muchas teorías. Y no pueden entender que el valor de un producto es subjetivo, porque está determinado por el consumidor. Pero bueno, no nos vamos a extender en eso. Ricardo, tus palabras finales, por favor. Bueno, como les había dicho y como siempre digo en todos los espacios de Alianza Libertaria, recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina. Estamos viviendo momentos sumamente importantes donde todo lo que está a nuestro alrededor está cambiando. Debemos estar preparados, debemos tener un control férreo sobre nuestras finanzas, no sobreendeudarnos y cuidar cada recurso que entra en nuestro hogar. Recuerden que debemos estar en constante crecimiento y que prosperar es sagrado. Y eso sí, mandar a la mierda ese político que te está jodiendo es sensacional. Así que muchas gracias, muchachos, por participar en este espacio. Los esperamos en una próxima temporada y seguiremos informando. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Bueno, siempre tu análisis internacional, tu participación, el apoyo, se agradece. Se agradece mucho de las personas que nunca fallan, están ahí. Y eso es lo que yo también quiero reconocer. Quiero reconocer también el esfuerzo que hace Rodrigo dentro de sus obligaciones personales. Si bien es cierto, él nació con este espacio, o al menos yo lo vi nacer con este espacio. Sin embargo, todos tenemos nuestros proyectos y eso es reconocible y hay que entenderlo. Es así. Además que podemos dar la lucha de distintos frentes. No solamente, de hecho, los que menos cambios hacen son los que tiran las piedras. Y también mi reconocimiento a personas que no están en este momento, pero que han sido parte también del espacio, nos han acompañado por largos trechos, nos han salvado de veladas en las cuales no hemos tenido quórum suficiente. A la Claudia, al Matías, si se me va alguien, disculpen, a la Yuli, últimamente que se integró a nosotros, y un especial reconocimiento a Jorge, porque siempre ha estado ahí, siempre está detrás de los controles y es la persona que no puede fallar, porque si no ustedes no estarían escuchando este programa ni tampoco viendo los otros programas de cultura o algo así. Y yo considero que las acciones que son sin beneficio, porque acá no hay beneficio, y quien diga que hay un beneficio, sorry que lo diga, pero es un imbécil, porque está careciendo de alguna base sustentable para decir eso, porque acá estamos por bolitas de dulce, como se dice. Acá no hay un beneficio más que aprovechar una plataforma y poder dar una opinión. Poder hacerlo como antena amplificadora, por así decirlo. El reconocimiento mío vaya para él porque siempre está ahí y esa labor a veces no se ve. Pero es la misma que usted, estimado auditor, a veces no ve cuando está viendo un programa de televisión. Atrás de esa cámara hay alguien. Una persona con vida, con proyectos. Y que también necesita su tiempo, también tiene una vida, porque los que estamos acá no nos sobra el tiempo. Y eso lo sabemos cada uno de los que está acá. No nos sobra el tiempo. Pero sin embargo nos hacemos el tiempo. Porque para las cosas importantes considero que la gente que tiene sus convicciones claras y sus valores también claros, se hacen el tiempo. Así que
nuevamente, muchas gracias a ustedes que están conmigo, estimados contertulios, a ustedes que nos están escuchando, que aportan, que nos ayudan, que compartan, den like, no se pierdan los programas. Ojalá nos veamos una próxima temporada. Eso solamente Dios, Brahma o la weá que sea que ustedes crean lo sabe. Y espero que esto les ayude a reflexionar un poco. Se nos viene una votación difícil. Atentos con el canal de Alianza Libertaria, sobre todo en noviembre. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.